Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya lo tenemos porque por suerte estaba vivo, aunque no escuchando, a Alejo Di Ricio para hacer su columna de ambiente, paisaje donde vivo. Hola, Ale. Hola, Maylú, ¿cómo estás? Muy bien. No, yo estaba muy vivo, muy contento y pensando mucho y pensando en venir a hablar hoy sobre esta cuestión de reverdecer las ciudades y en realidad qué hacemos con las ciudades cuando pensamos en términos de los horizontes, las transiciones socioecológicas. Y me pareció interesante pensar alrededor de una cuestión o una pregunta, que es, ¿viste que la gente muchas veces dice que va a bajar a territorio? Sí, es una frase rarísima. Sí, no, cuando bajemos a territorio, esto también mucha gente dentro de las militancias, las organizaciones, la academia, tiene la costumbre de bajar al territorio. Claro, no es parte del territorio, baja. Baja. Se acerca de una forma extraña. Sí. Lo que me pareció, me parece un buen puntapié para pensar desde dónde se baja el territorio y cuál es el territorio y cuál no. Y en ese sentido, ¿por qué consideramos a las ciudades que no son territorio, digamos? ¿O por qué siempre pensamos que el territorio está allí donde no está la ciudad? En un principio, para mí desde donde se baja el territorio, muchas veces desde el conocimiento, desde la academia, de la gente que investiga, y desde al fin y al cabo algún tipo de pedestal moral, claro, digamos, ¿no? Que pony, ahí al que uno se sube, algunos cuantos se suben en diferentes ámbitos. El viejo y conocido pony, exactamente. Y alrededor de esto precisamente es que podemos pensar que alrededor de la proclama de reverdecer las ciudades, de ruralizar las ciudades, también se habla de urbanizar el campo y de pensar cuál es el rol de las ciudades en nuestra forma de pensar el ambiente y la naturaleza en general, digamos. ¿Por qué consideramos, en un principio, como una primer punta, voy a partir con una frase de un investigador y también un poeta brasileño, Ayrton Krenak, que él planteaba que las ciudades habían tapado de cemento a la naturaleza y que para volver a la naturaleza, la propuesta de Ayrton Krenak era arrancar el asfalto que cubre allí donde está la naturaleza, digamos. Más allá de la literalidad no aplicable, digamos, lo que me parece interesante pensar es por qué hablamos de espacios verdes, por qué nos hablamos también de espacios grises, al fin y al cabo es lo que está compuesta la ciudad, y cuáles son las políticas actuales que está llevando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en particular hace varios años, alrededor de para espacios crear verdes. Estos espacios verdes, que muchas veces son una maceta con 2 plantas, ¿no? Exactamente. Perdón Jorge. No, y precisamente eso, el gobierno de la ciudad anunció hace poco, por ejemplo, que iba a instalar más de 18.000 árboles nuevos en la ciudad, y tiene que ver con una política macro que se está llevando hace un par de años de este intento de reverdecimiento y los programas de reverdecimiento alrededor de la ciudad. ¿Pero qué es? ¿Solamente pintar de verde o solamente lo que en ambiente también se llama greenwashing, que es esto precisamente vender algo como verde y ecológico cuando en realidad solo tiene el colorcito verde? Claro. En un principio, tal vez, una de las principales cosas a destacar de la política que está llevando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace bastantes años es que considera espacios verdes lugares que no cumplen con la definición propia dentro del urbanismo de espacios verdes. O sea, en ese sentido, hay 4 grandes condiciones, digamos, que tiene que cumplir un espacio para ser considerado espacio verde, de acuerdo no solamente a las propias definiciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino a la ONU, que es que sean parquizados o agrestes, o sea que no deben estar cementados, ahí lo verde, pero que también que sean de acceso público gratuito. Esto se habló mucho el año pasado con respecto a una propuesta de supuestamente parque público, que no era un parque público, era un desarrollo inmobiliario que querían hacer enfrente del río, que no era de acceso público. Tienen que cumplir la condición de tener la superficie adecuada para permitir uso social, digamos, o sea que recreación, esparcimiento. Que los niños puedan correr, digamos. Que los niños puedan que los adolescentes puedan tomar mate y estar enamorados, digamos, o sea, el uso típico de los parques y las plazas alrededor de nuestro país, que los abuelos puedan dar de comer a palomas. Podemos sumar pasear algún perrito, pasear algún perrito. Y una fundamental también que es que el suelo sea absorbente, o sea que permita que el agua de lluvia se filtre libremente. O sea que las terrazas de edificios tampoco son consideradas espacios verdes, por ejemplo. Porque no podrían filtrar. Porque no pueden filtrar. Esto, en este sentido,
la definición de espacio verde tiene una función ambiental y una función social, digamos. Hay algo fundamental en la función social que cumplen los parques que se vio súper evidenciado durante la pandemia. Sí. Recordemos ahí que en la pandemia coincidió con que a principios de 2021 el informe que saca cada 2 años el GSBA sobre espacios verdes salió y evidenció algo que había sido muy obvio cuando todos estábamos encerrados y solo podíamos ir al espacio público, que era la ausencia de espacio público en la ciudad de Buenos Aires. Esto fue tomado por la agenda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y este intento entre 2021 y 2023 hizo que creciera más o menos un 150% el número que ellos anunciaban de espacios verdes, pero como bien decís, muchos de estos no eran espacios verdes con la definición que acabo de describir. Claro, porque estabas dando la definición y lo que pensaba es literalmente en los canteros, o sea, no cumplen nada, porque no hay niñitos que puedan correr ahí, digamos, no hay nada que se pueda filtrar o que no pueda filtrar demasiado, digo, es una maceta, que está bien, filtra, pero no es que va directo a la tierra. O sea, no se cumple, bárbaro, sí. No, en esos casos en particular. En esos casos que eran más del 40%. Sí. Cuando muchas organizaciones sociales que siguen la agenda territorial de la ciudad, hay que decir la palabra territorio para describir la ciudad, se dieron cuenta que más de un 40% de los espacios que supuestamente había incrementado la ciudad eran estos que bien vos describís. Claro. Eran espacios grises en donde no filtraba el agua y que no tenían uso social. Ahí también sumo los aliviadores de tránsito, aliviadores pluviales y ordenadores de tránsito. Y los bordes que hay en las autopistas, digamos, entre autopista y propiedad privada, siempre hay como un desnivel que tiene un pequeño verde. Esto también sucede en los terrenos que están al lado de los trenes. Estos espacios, por ejemplo, son verdes, filtran agua, tienen una función ambiental, pero no tienen una función social. Claro, no te vas a poner a jugar al lado de la vía del tren, primero porque no suelen estar, digamos, como con una reja que te separe del peligro inminente de una vía, digamos. Y segundo, creo que faltan, intenciones políticas concretas de hacer uso de esos lugares. Pienso sí en una estación en la ciudad de Buenos Aires, que es la de Caballito, la que está al lado del tren Sarmiento, que ahí sí está muy aprovechado el espacio verde que queda entre la propiedad privada, digamos, y la vía, y que es un parque. Es un parque que sí me parece que aplica además más al concepto de parque lineal, porque es literalmente, ¿no?, como muchos metros alargados y no tanto a lo ancho, a diferencia del parque lineal de Honorio Pueyrredón, que es un pedazo de pasto y no mucho más. En ese sentido hay otra dimensión de análisis, si querés, para sumar, que está bueno pensar, es los parques y el parquizado, y cuándo los espacios verdes cumplen la definición que acabo de leer para espacios verdes en ciudades, y cuándo cumplen funciones ecológicas también, ¿no? Porque nada de todo lo que acabamos de mencionar cumple, por ejemplo, que haya espacios para, no sé... una fauna autóctona de la ciudad, digamos. Una fauna y una flora, digamos. Claro. Y en ese sentido, lo que mencionábamos al principio del plan de la ciudad de instalar 18.000 árboles, por ejemplo, no considera dentro de ese mapa si esos árboles son nativos. Y específicamente, esto no es por un primitivismo, yo entiendo que dentro del ambientalismo hay muchas veces fanatismo con las nativas, pero creo que no es casualidad, sino que es que las nativas demandan menos agua, demandan menos trabajo humano, o sea, demandan menos cuidado, digamos, no hay que estar constantemente podándolas, y funcionan como corredores biológicos para muchas especies, específicamente mariposas, pájaros, insectos de todo tipo. Las nativas forman parte, porque al fin y al cabo, recupero lo que decía Ayrton Krenak y por eso empezaba con eso, Buenos Aires está instalada arriba de territorios que son humedales, digamos, y esto no parece, es complicado verlo porque lo hemos cubierto de asfalto, de nuevo, no por un primitivismo, no como cómo vamos a cubrir no por asfalto. Volver, claro, todo a ese territorio casi rural que era la ciudad de Buenos Aires. Para nada planteo eso como deseable, creo que hay muchas posibilidades de reverdecer las ciudades y de volver a instalar nativas y de volver a crear espacios verdes que tengan una lógica y una integración con el resto de los ecosistemas que están alrededor de la ciudad. Sí voy a destacar que, por ejemplo, alrededor de las vías del tren, estos espacios que cumplen una función ambiental, para mí esto se ve mucho al lado del Roca y al lado de Constitución y al lado de Retiro, donde hay grandes corredores mientras van saliendo los trenes, en los cuales está desatendido el espacio verde y sale el humedal de abajo, digamos. Ahí podemos ver las nativas brotando alrededor de las vías en los espacios donde no están cuidados. Claro.
Y especies. Claro, no es a propósito, sino todo lo contrario, básicamente. Frente al descuido aparece la naturaleza tomando su lugar, básicamente. La naturaleza siempre con una buena capacidad de regenerarse y restaurarse allí donde la dejan sola, básicamente. Donde la dejan sola Claro, vuelve a donde crecer. no hay intervención del hombre, ahí la naturaleza puede cuidarse a sí misma. Exactamente. Bárbaro. Y voy a recuperar también dos puntos más que me parece que estaban buenos. En Chicago hubo muchas experiencias de algo que se llamó jardinería de guerrilla, que era básicamente que en momentos de mucha hambruna, porque en Estados Unidos también hay hambruna, contrario a lo que Se nos piensa, dicen, claro. al lado de las autopistas, en estos grandes espacios verdes, la gente empezaba a tirar semillas y empezaba a armar huertas urbanas allí donde no podían, digamos. En lugares, en ciudades también, en espacios grises muy amplios, donde costaba mucho llegar a ruralidades que permitieran cultivar tu propia comida. Ante el hambre, aparecían estos aliviadores urbanos. Una tierra comunal cuasi del feudalismo, digamos. Sí, estaba bueno porque era espacio público, entonces no lo estaban tomando. Entonces, Claro, estaba ahí de libre acceso, digamos, y se utilizaba. Estaba ahí de libre acceso y lo que yo ahí destaco, que es lo que sucede también con estos planes de vamos a plantar 18.000 árboles, es que al no ser nativas, si no hay un cuidado constante y no hay un riego, eso en épocas de sequía, estar regando, viste, un plátano europeo que trajo Sarmiento, a veces uno se pregunta qué capacidad uno tiene de generar otra flora y otra fauna que esté más adaptada, que al fin y al cabo es lo que plantean muchos de los movimientos dentro de la transición socioecológica, digamos, ¿no? Esta cosa de reverdecer las ciudades, incluso integrando cuestiones de agricultura urbana, de agriculturas verticales, de compostar, otras lógicas también, y la cantidad de dimensiones ambientales posibles en las cuales se podría tener una política ambiental desde la ciudad, desde los municipios, que no tienen que ver solamente con el manejo de residuos, que es la última de las etapas, claro, en la cual se suele acordar del ambientalismo o del ambiente en ese sentido. Yo creo que está buenísimo pensar en planes, pensar también en ciudades, en qué flora y qué fauna puede ser nativa y podemos tener otros beneficios ecosistémicos. claro. ¿No? O sea, que ayudar un poco más al ambiente y no solo poner un espacio verde más real, digamos. Ayudar al ambiente y ayudar a la sociedad, digamos, ¿no? O sea, realmente tenemos grandes territorios, mucha población que está pasando hambre y tenemos capacidad de plantar árboles frutales, digamos, ¿no? En ese sentido, árboles frutales nativos que no requieren riego, van a crecer más o menos solos y que la gente se va a robar las mandarinas. Sí, claro, cuánta capacidad de comer mandarinas tenés, eso será lo que utilices, digamos, dejando que igual el árbol siga dando fruto. No, estamos hablando de que, por ejemplo, uno va a Misiones y las paltas se caen al piso y uno va a Formosa y está la ciudad cubierta de mangos, digamos, ¿no? Como no son los mangos que más le gusta a los porteños y por ende no son los que más se comen en las mesas, tenés un montón de comida en provincias que podrían aprovecharla o, no sé, producirla. Podés, dialogar con pymes, cooperativas y hacer proyectos de fortalecer economías locales y hacer circulación de soberanía alimentaria también. Ya demasiado estás pidiendo, me parece. La capacidad pero solamente propongo y Está vengo... bien, igual, hoy estamos en un programa del mundo ideal porque hablamos también un poco de eso en el mundo escolar y de la educación, así que está bien, te dejamos el mundo ideal hoy. No, y imaginar claro, futuros alrededor de las ciudades que querríamos, digamos, ¿no? Y no hace falta pensar en arrancar el asfalto de toda la ciudad, ni hace falta, que es el sueño también que tuvieron muchos durante la pandemia, escapar de las ciudades, o sea, crear ciudades vivibles y disfrutables. Sí, me quedo pensando en esto de la pandemia y las ganas que teníamos como de tener muchas plazas disponibles y no simplemente como algún hueco de esquina en el que también no se ponía algún banquito de cemento, 2 macetas y era, bueno, como máximo podés ir ahí porque también eran 5 o 6 cuadras que uno se alejaba de su casa para decir hago un algo al aire libre. No, y creo que eso es lograr eso y lograr que la birra que se toman los pibes en la esquina no sea sobre asfalto y que pueda ser un banquito en una plaza también requiere algo que dos cosas que hoy en día están muy en cuestión: el Estado y planificación estatal. O sea, la planificación, y por eso esto, cuando vemos los planes de desarrollo o cuando vemos estas cosas que se cuestionan del desarrollo, la planificación territorial como algo del comunismo. Ahí voy a recuperar solamente y cierro con esto. Se dice que en Estados Unidos hay ciudades difusas, que en Europa hay ciudades compactas, pero que en Latinoamérica hay ciudades confusas.